falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos al Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Luis, estoy terminando un estudio y quiero contarte lo que estoy viendo, porque hay algunas cosas que hacen, no te digo que ruido, pero llaman un poquitín la atención. Cuando le preguntás a la gente respecto a la opinión que tiene del gobierno, del presidente, hay un sólido 43%, que no es poco, que está totalmente identificado, donde tenés gente que lo votó por ahí no del todo convencida, que está hasta fanatizada. O sea, hay una cosa muy, muy consolidada. No te digo que sea el piso del presidente, pero ahí hay un bloque fuerte después de 5 meses. Galvanizado. Muy galvanizado. Y tenés un 57 donde hay fragmentación, hay bronca, hay críticas, hay muchos que tal vez todavía sienten decepción por el asunto de las universidades, otros por la licuación de ingresos, mezcla. A diferencia del primer 43, acá hay un 57. Ahora, 57 es mucho más que 43. Claro. Y si bien todavía no hay nadie que sea capaz de capitalizar ese 57%, ni en términos de liderazgo, ni en términos de una unidad conceptual, ideas, de todas maneras hay un semáforo amarillo para que el presidente, no te digo que se preocupe, pero que lo observe, ¿no? No es poco 57, aunque tengas un 43 sólido. Es cierto, con la actual composición del régimen institucional argentino, si sacás 43 en primera vuelta, ganaste. Ganaste. Con lo cual... Ganaste y sos Gardel. Digamos. Hizo Gardel. Con lo cual, cuando el presidente te dice yo gano en primera vuelta hoy, está hablando probablemente de eso, ¿no? Sí, seguramente. Primero porque el 53% es heterogéneo y hay un punto, ¿no? Se pensó que Milei estaba en un extremo y en realidad gana conquistando un centro. Claro. Era el centro el extremo. Claro, claro. Se había corrido ese extremo, había pasado a ser el centro entre dos fuerzas. Claro. Y entonces, ese 53 es un 53 que, sin embargo, según las viejas reglas de la política, está dividido. Está dividido. ¿No? Lo de Milei consistirá en seguir conquistando ese centro y para eso tiene que seguir manteniendo esta grieta contra la grieta. Bueno, ahí viene el otro punto. ¿No es cierto? Fíjate qué interesante. Le preguntamos a la gente respecto de la narrativa, el discurso, con diferentes preguntas para entender si la comunicación presidencial, a veces agresiva, a veces exagerada, Sí. caía bien, Más regular. que a veces, digamos. Bueno, caía bien, regular o mal. Claro. Porque uno dice, bueno, si lo haces porque le sirve, porque le conviene, Totalmente. ¿lo tiene medido o es algo que es natural en él? A veces los políticos son como son. Es exuberante, digamos. Bueno, y le cuesta cambiar. Náshita. ¿Y qué decía la gente? Bueno, sorprendentemente, solamente el 9% de la gente está enamorada del estilo, o sea, de la forma y del contenido. Hay una enorme mayoría de la gente que lo apoya, de ese 43% sólido, una enorme mayoría te dice, queremos un presidente, no queremos un candidato, no queremos un polemista, no queremos un panelista de tele, queremos a alguien que ratifique conceptualmente los valores nuevos, que tienen una idea crítica del sistema político, casta o no casta, no importa, pero no quieren agresiones, no quieren exageraciones. No sé si el presidente va a poder adaptar su narrativa a esta demanda, ¿no? Lo que dices es muy importante porque uno tiende a pensar que Milei inaugura un nuevo estilo político y que ese estilo político ha llegado para quedarse. Y según lo que vos nos contás en tu estudio, esto se está admitiendo, se está tolerando. Sí. Es algo adicional, viene con el personaje. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero si las cosas, digamos, no siguen en esa luna de miel, viste que, como pasa siempre, ¿no? Los macanudos se vuelven insoportables, ¿no? Los serios se vuelven aburridos. Eso pasa ¿no en la es cierto? fiesta. En la fiesta, por eso. Y cuando se termina la fiesta, ¿no es cierto? Tal cual. ¿No? Suceden estas cosas. Lo que antes jugaba a favor empieza a jugar en contra, ¿no es cierto? Entonces es un punto. Pero también es un punto conceptual. Porque lo que pensábamos que había cambiado rotundamente, quizás es este momento de crisis y de desesperación. Por ahí, viste, como siempre la política se va a componer, obviamente, esto nuevo,
en donde Milei es virtuoso, que es la virtualidad. Pero también va a estar el territorio y también va a estar la organización, Totalmente. ¿no es cierto? La última cosa que te quería contar de este estudio que hicimos con Eduardo D'Alessio es que la inflación, que era la preocupación del 93% de la gente, sigue siendo un tema importante, pero bajó el 70%. Está en primer lugar, pero ya no con el 90, sino con el 70. Hay gente que ya ve que la inflación está dejando de ser esta obsesión que teníamos hasta hace poquito. Baja también, curiosamente, la percepción respecto de la inseguridad, pero sube la del desempleo. Sí, claro. Y es así, ¿no? Cuando yo ya no andaba más en triciclo, quise una bicicleta, ¿no? Las Pero vos preferencias fijate. son siempre preferencias coyunturales. Y lo peor es cuando un gobierno tiene éxito en resolver una, Claro. ¿no es cierto? Y más en contra, o, digamos, por la misma lógica económica, este combate contra la inflación ha llevado a una recesión. Entonces, las preferencias, digamos, a veces ni se resuelven, sino que se olvidan. Vamos, Luisito, si te parece, al desarrollo del programa. No se vaya, entonces el tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Le dejaron una hiperinflación a este gobierno y una recesión que está saliendo con las posibilidades que tiene una administración que recién llega. No es fácil gobernar con tan pocos números. Todo lo que es petróleo, gas, litio, oro, obviamente todo lo que está vinculado a tierras raras, todo eso va a haber inversión extranjera en cuanto salga la ley. Nuestro invitado es Carlos Rucauf. Carlos, ¿Qué tal? qué gusto. ¿Cómo andan? Muchas gracias por Bien. venir. Gracias por venir, Carlos. Al contrario, un placer para mí. Carlos Rucauf es abogado recibido en la UBA, fue ministro de Trabajo 1975-1976, fue vicepresidente de la Nación 1995-1999, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 1999-2002, fue ministro de Relaciones Exteriores 2002-2003, fue diputado nacional por Buenos Aires 2003-2007. Un placer tenerte con nosotros. Sabes que sos el primer invitado que repetimos acá en el ciclo del tornillo. Y el motivo es, tuvimos una medida de fuerza, la CGT esta semana, y en tu condición de exministro de Trabajo, conocedor del mundo sindical desde muy joven, queremos entender no solamente cómo viste, cuál es tu opinión respecto del motivo de esta huelga, sino ¿estas medidas de fuerza tienen sentido en el siglo XXI? ¿Tienen lógica en un contexto recesivo? ¿Qué pensás? Los paros tienen que ver generalmente con decisiones políticas y tienen lógica porque en el mundo entero se sigue peleando por determinados derechos. Lo que es extraño es que en realidad en esta oportunidad, en esta ley a la que la CGT y el partido oficialista hasta la última elección, es decir, el kirchnerismo con un sector del peronismo, realmente no hay daño al trabajador. Esta ley vuelve a tomar aquella ley que se sancionó durante la época del presidente Juan Domingo Perón, 1974. La ley de contrato de trabajo de entonces va a estar vigente. No hay ningún trabajador, eso se lo quiero decir con claridad, del sector privado de la economía argentina, trabaje donde trabaje, que va a tener un problema distinto al que hoy tiene. Al contrario, esta norma permite que se creen nuevos sistemas laborales para los que no están trabajando actualmente bajo relación de dependencia, para habilitar el ingreso de los trabajadores al sistema laboral argentino. Y lo que es más importante, para evitar las trampas. Yo tengo un caso que lo voy a contar, lo he contado el viernes en lo de Viale, lo voy a contar hoy de vuelta aquí. Un jardinero, 2 jardineros trabajando para él, le hicieron juicio, perdió la única camionetita que tenía. Con este sistema, si usted tiene hasta 5 colaboradores, va a poder funcionar con un sistema de contrato. Es decir, se abre un camino al que tiene un taller, al que es electricista, al que es jardinero, a un montón de gente para poder trabajar sin pensar que por tomar colaboradores va a perder sus bienes pequeños que tiene. O sea que en vez de precarización, vos ahí lo que estás viendo, Carlos, es un avance en la formalización, en una Argentina, ¿no es cierto?, donde el mercado de trabajo en negro ha ido creciendo exponencialmente.
Acá todo está en negro. La Argentina es un país en negro. A mí que no me vengan a decir que es solamente el mercado laboral. Los empresarios están en negro, porque vos vas a cualquier comercio y te dicen, si me pagás en cash y sin boleta, 15% menos, 10% menos. La Argentina la pusieron en negro 20 años de kirchnerismo. 20 años de no entender ni el mundo ni la Argentina. Y por eso dejan la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza y por primera vez en la historia argentina, los trabajadores sindicalmente organizados, esos que dicen defender ahora, quedaron por abajo de la línea de la pobreza. Nunca ocurrió. Yo fui ministro de Trabajo en una época donde la mitad del ingreso era para los trabajadores y la mitad para los empresarios. Realmente Sí, que hoy... pleno empleo, ¿no? Claro, bueno, y que hoy planteen que esto no sirve, en todo caso dejemos que esto trabaje. Muchachos, el primer paro al kirchnerismo fue en el 2012, se comieron 9 años. Este pibe hace 5 meses que está, dejémonos de joder, esperemos a ver qué pasa. Sí, ahora no fue un paro más bien contra la situación coyuntural específica, ¿no es cierto?, que da la recesión y da el momento. Y sobre eso se acaballan contra la ley. En contra del ajuste, ¿no? Ese es uno de los, por lo menos, de las consignas. Yo las consignas que vi, yo soy muy experto en mirar consignas porque alguna vez las fabriqué, ¿no? Claro. Entonces, en primer lugar, dicen por los derechos que vas a perder. Entonces, no se pierden derechos. Es un punto. La segunda cosa es para que no vendan la patria. Bueno, los jefes de ellos la regalaron. Yo estoy en contra de que se venda la patria. Así que como vos bien aclaraste, diciendo que soy de la UBA, yo soy absolutamente educación pública, primario, secundario y UBA. Entonces, a mí que no vengan a correr ni con el peronismo, ni que me vengan a correr con la universidad. Yo tengo muy claro lo que quiero y lo que siento. Y digo, este es el presidente que votaron los argentinos. Entonces, me parece que respetémoslo, que avance, discutan, mejoren. Vos hablabas hace un rato cuando estábamos en off de Pichetto, el aporte que hizo ese sector a la ley es muy importante. Entonces yo digo, hay que incorporar las ideas de los demás, hay que hacer leyes que se puedan sacar, Claro. que tengan la mayoría que puedas lograr, porque cuando vos tenés un tercio de cada cámara, estás perdido si no encontrás un acuerdo. Entonces, las leyes que se están sacando sirven. Sirve para la laboral, sirve claramente la de inversión extranjera. Y a los gobernadores, yo sé que hay diferencia entre el norte, centro y sur, pero mejor que le saquen una parte sustancial de la ley, porque si no, muchachos, plata no hay. O sea, vos estás en contra de los que se están enamorando con ese principio de revelación que dio sus éxitos, podemos decir, electoralmente y también en los primeros meses de gobierno. Pero ya uno empieza a pedir herramientas, ¿no? Que los generales no solamente luchen por buenas batallas, sino que ganen alguna, ¿no es cierto? Bueno, ganar batallas con pocos legisladores se pueden ganar en la política, claro, pero no se ganan en el Parlamento. Claro, hay que las fuerzas negociar. del cielo sirven solamente, digamos, para la Plaza de Mayo. Digamos, ya cuando cruzás... No, sirven para votar, porque vos fíjate qué cosa extraña. A ver. Un gobierno que no te ha solucionado ninguna cosa práctica todavía, sigue teniendo el 56% de apoyo. ¿Esto se funda en qué? En que cada vez que aparece Cristina Kirchner todos gritamos, por eso lo votamos. Carlos, hablabas de los motivos políticos de las medidas de fuerza. Un sindicalista esta semana me decía, hay un vacío de liderazgo, el peronismo no tiene líder, cada vez que aparece Cristina, nosotros mismos... Es que esa es la líder, muchachos. Bueno, la líder mismos... del kirchnerismo y de un sector del peronismo. El peronismo que conocimos era una Ferrari que se convirtió en 4 Fiat 600. Así que a mí no me vengan a contar que hay peronismo especialmente en algún lado. Había una época que Perón decía, peronistas somos todos. Bueno, peronistas quedan pocos. Ahora ni siquiera los peronistas. Claro, entonces vos tenés Pichetto, ¿quién le puede negar que era peronista? Escucha, presidente de bloque, ¿cuánto tiempo? Sí, claro. Todo el que yo digo... no, bueno, pues yo no estoy en el gobierno, no soy periodista como ustedes, pero yo digo, vayamos al caso, por ejemplo, de los Menem. Sí, claro. Pero ahí tenés un elemento que me interesa preguntarte, y es esta idea de capitalizar un descontento que no tiene una canalización todavía político-partidaria o en algún líder. No hay ningún líder opositor que por ahora esté en condiciones de capitalizar un desgaste que por ahí algunos los vemos en la opinión pública, otros no tanto, no es significativo y es natural en el medio de un ajuste. ¿Vos crees que el sindicalismo, la CGT, aún ampliándose a movimientos sociales, tiene chances de convertirse en un referente que canalice ese descontento?
El dirigente sindical más importante que tuvo el movimiento obrero después de José Ignacio Rucci fue Saúl Ubaldini. En la época de Alfonsín no había líder político opositor. Así es. Nosotros estábamos haciendo la renovación. Claro. Totalmente. Estábamos discutiendo si el líder que venía era Grosso, de la Sota, Cafiero o Menem. No lo sabíamos. Así es. Entonces, lo que Ubaldini dijo fue, yo soy el jefe de Claro, una la oposición. columna vertebral. Pero nunca pudo construir otra cosa que el conflicto. Claro. Cuando hicimos las elecciones, ahí ya aparece la disyuntiva interna y sale Menem, que es el mejor presidente de la democracia recuperada. Uno puede encontrarle cualquier defecto, pero si vos analizás 82 hasta acá, nadie dio los resultados para la gente que dio Menem. Ejemplo, 2% de inflación anual. ¿No lo sueñan, señoras y señores? Bueno, 10 años estuvimos así. Bueno, los radicales diríamos que políticamente Alfonsín algo tuvo que ver. No, pero no, Ayudó con no la es lo reforma. económico. No los logros económicos. Ayudó con la Alfonsín es un reforma. hombre al que yo lo respeto en el Hay que campo de la hacer, digo, democracia. hay que sobrevivir con dos chauchi palitos, ¿no? Como te dejaron los militares, ¿no? Está bien, bueno, pero hay que levantar el país como nos lo dejó Alfonsín. Sí, sí, sí. Porque yo te recuerdo Bueno, que nos lo dejó en una Menial, hiperinflación. Era una hiperinflación que la podía haber evitado, Sí. porque Alfonsín sabía de política, no de economía. Bueno, miren, se comió dos después, ¿no? Así es, porque veníamos con inercia. Por eso, este muchacho que está hoy tiene una Estamos dando ventaja. una batalla histórica. No, tiene una ventaja importante. Vos fijate, en 5 meses está frenando lo que a nosotros nos costó 1 año y medio. Sufrimiento, aparte. Y nosotros, y esto hay que reconocerlo, cuando llegamos con Menem, mandamos la ley de reforma del Estado. ¿Y qué nos dice Angelos? Ustedes son los que van a gobernar. No entran los legisladores todavía, porque Menem, acordate, renuncia a Alfonsín, Sí, entra hasta antes. diciembre. Asumían los legisladores en diciembre. Ellos nos dieron el quórum para sacar la ley en la que no estaban de acuerdo. Sí, sí, eso Un poco sí. distinto a lo de hoy. No, Doy fe. emergencia económica y reforma del Estado, las dos ¿Qué leyes. te parece? Ah, fue muy importante. Perdón, ambas vigentes. Sí, sí. Sí, Con tal las dos cual, manos y- tal No, cual. ambas Está- vigentes. Entonces, tragando bien, pero yo fue creo que hay así. muchas cosas que, yo esto lo he dicho públicamente hace rato, muchas cosas que este gobierno podría haber evitado de conflicto usando esas leyes. Totalmente. Hay un elemento que yo trato de medir, mal lamentablemente, pero y de evaluar, que es lo que se llama la curva de aprendizaje. Es un presidente que tenía poca experiencia política, en un gabinete donde ni la vicepresidenta, ni el jefe de gabinete, la secretaria general de presidencia, nadie tiene una experiencia política relevante. Bueno, ganaron una elección Por eso ganaron. Bueno, claro, ganó una elección que no es poco, ¿no? Pero ganaron en porque gestión, no claro. tenían nada que ver con la política. Pero en gestión no y tiene. ahora, pero es porque ahora viene la otra parte. Vos ganaste porque no tenés política, pero tenés los problemas de manejar los Exactamente. instrumentos porque no estabas en la política. Entonces la pregunta es, está estudiado en la ciencia política esto de la curva de aprendizaje. Ser presidente es diferente a cualquier cosa que hiciste antes en la vida, aunque tengas experiencia de gestión, gobernador, Sí, sí, es no tiene siempre ninguna mucho más experiencia complejo. política. ¿Cómo evaluás justamente esta, por es prematuro, 5 meses de gestión para hacer una evaluación preliminar, pero la impresión que uno tiene es que del presidente original que le daba la espalda al Congreso, al presidente que hoy te dice, en el Senado negocien lo que tienen que negociar, pero esta ley tiene que salir, bueno, hemos visto un salto al pragmatismo bastante rápido. ¿Me equivoco? Un salto a la realidad. Bueno, Porque, insisto, sacás las leyes que los números te dan. Entonces es verdad que le faltaba experiencia al equipo. Sí. Es verdad. Primero Franco, la verdad, la aprendió rápido. ¿No? Yo le decía el otro día que nos encontramos en un canal de televisión, vos estás remando en dulce de leche. sí, literal. ¿Y saben por qué? Además, porque el ministro de Interior está intentando hacer un pacto fiscal. Claro. A mí, siendo ministro de Interior de Menem, con mayoría en ambas cámaras, me costó 3 meses. ¿Eh? Entonces... Y con, no y es- con, y no con es- Mingo y con Caballo de ministro. Bueno, Caballo era un problema, Eso no era la pasa. solución. Porque Caballo estaba todos los días. Y bueno, entonces, pero voy a esto. Empezaron a tomar experiencia de otros. Ok. Ahí Ritondo es muy importante, ahí Pichetto es muy importante, y en el Senado hay un senador clave, ¿Quién es? el senador por Salta. Ah, claro, Juan Carlos. Romero era senador totalmente. cuando yo era vicepresidente, muchachos. Claro. Totalmente. Entonces era un senador muy joven. El Lule Menem, le decíamos Lule, porque se llama Eduardo, era el secretario privado de Eduardo Menem, y como se llamaban los dos igual, le decíamos Lule. claro. Entonces, esos personajes traídos a la realidad de hoy empiezan a dar más densidad en la tarea parlamentaria. Y la gran capacidad de aprendizaje de Martín Menem, que es un chico que todos los días aprende. Yo lo vi de la primera sesión y la última sesión, el cambio es gigantesco. Ahí tu curva de aprendizaje
es realmente muy alta. Lo de Romero es muy importante, se transforma en el ordenador, casi no hablan los senadores de la Libertad Avanza, y es Romero, que es peronista, evidentemente, el que lleva la dinámica de este nuevo Senado. Estoy totalmente de acuerdo Romero es con un vos, tipo que Carlos. fuma bajo el agua. Y Lo transformó- único que he visto superior era Carlos Menem, que hacía asados abajo. Claro, No, pero- dentro de una garrafa. Hay que reconocer que Romero es una gestión fabulosa en Salta, la modernizó Sí, completamente en totalmente. infraestructura, en la minería, el turismo. Bueno, el candidato a vicepresidente de Menem, Claro, acuérdense, en el 2013. cuando Menem gana la elección y después se retira. En el 2013. cierto. Y Carlos, empieza la pesadilla kirchnerista. nos quedan unos minutos. Tenés una visión muy clara de lo que es hoy el peronismo. ¿Te parece que no solamente el peronismo, el fenómeno de los partidos que fueron vitales en la transición a la democracia, tienen futuro o esta erupción de Milei de alguna manera nos pone, como pasa en Chile, como pasa en Colombia, sin partidos políticos realmente fuertes? Mirá, México, todos los viejos partidos están en un frente y gana probablemente la candidata de Morena, de López Obrador, que es una fuerza totalmente novedosa, que recupera parte de lo viejo, pero es algo nuevo. ¿Cómo ves el futuro de la dinámica partidaria en la Argentina? Como el resto del mundo, en un proceso de disolución y de creación de cosas nuevas. En realidad yo diría que... Como Italia, en ¿no? sí, por eso en la política mundial yo lo único que veo que tiene una continuidad es Francia. Cambiaron algunos Sí, partidos, pero claro. vos tenés centro, derecha, izquierda, Sí. más o Bueno, menos. la isla armado. británica siempre ha sido algo también Sí, estable, pero vos ¿no? sabés que el problema de Gran Bretaña es que a partir de la presencia de una premier que era conservadora, pero más allá de los conservadores, Sí, sí. empezó una crisis en el Partido Conservador de tal magnitud que nunca se atreven a dar elecciones de vuelta. Y por el otro lado, en el Partido Laborista, lo que hay es un desastre. Pero no pueden ganar, ¿no? Sí, sí. Deberían ganar. Pero es llano Sí, el pero bueno, panorama, en la Argentina vamos a ver todavía muchos cambios. Todo tiene que ver en la Argentina si se doma o no de vuelta la inflación. Si el presidente Milei consigue bajar la inflación sustancialmente, vamos a tener ahí un crecimiento político muy significativo. Déjame llevarte una vez más a la cuestión del liderazgo. Aparte de la curva de aprendizaje, uno ve una renovación del plantel político en la Argentina. Aparecen caras distintas, caras nuevas, gobernadores que estaban en segunda, tercera posiciones. Un Nacho Torres, por ejemplo, hoy gobernador de Chubut. El mismo Puyaro, nada más y nada menos que en Santa Fe. Yarlora en Córdoba. ¿Ves ahí una generación de dirigentes donde uno dice, bueno, aquí hay potencial para enriquecer una renovación a nivel nacional? Yo creo que ahí está el futuro de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se tiene que montar en sus gobernadores. Tiene un presidente del Comité Nacional que no tiene peso relativo, no tiene territorio, viene del kirchnerismo, quizás se está yendo al kirchnerismo, no lo sé, pero en todo caso la UCR son los gobernadores. Y el peronismo va a tener que salir del cepo, no del cepo cambiario, del cepo cristinista y construir algo. Yo creo que por ahí está Pichetto, algún gobernador y algún ex candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Así es. tratando de construir junto a la CGT una cosa que obviamente le va a sacar votos de vuelta al kirchnerismo Claro. en las parlamentarias. Ahora, en el kirchnerismo la jefa es Cristina y el candidato va a ser el que diga Cristina. Eso yo no tengo ninguna duda. Y es un grave error el que muchos hacen de pensar que Cristina está terminada. Cristina perdió caudal electoral porque la gente que puso de presidente fue un desastre. Rápidamente pareciera que Alberto Fernández nunca lo conoció ella. Pero lo cierto es que sigue manteniendo una capacidad de juntar gente que en el kirchnerismo nadie más junta. Carlos, un punto. Vos dijiste, si este gobierno gana la lucha contra la inflación, va a tener obviamente muchas posibilidades de afianzarse electoralmente. ¿Vos pensás que la baja de la inflación lleva directamente al crecimiento o va a ser necesaria una segunda etapa? Porque No. viste que las preferencias de la gente van cambiando, ¿no? Digo, a mí ya se me llena la heladera de tomate, ¿no Bueno, es cierto? le pasó a y ya Menem, quiero le comprar pasó a Menem, vodka ¿no? para hacerme, ¿no? Bloody Mary. Yo creo que claramente la parte de la ley bases de inversión extranjera acá es fundamental para eso que vos planteás. ¿Por qué te digo? Porque yo tengo muchas consultas externas sobre gas, sobre litio y sobre petróleo.
y todos tienen que ver con industrialización. Claro. En Houston están muy atentos a que realmente Milei consolide su poder, porque acá quieren hacer plantas de gas licuado. Y esto tiene una explicación económica. Los próximos 20 años el gas va a ser clave en el mundo. Y mucho más si, como yo sostengo, la guerra del Medio Oriente continúa por mucho tiempo. Yo creo que la guerra de Ucrania va a terminar con Trump si Trump es presidente. Pero la guerra en Medio Oriente no va a terminar porque Israel no se puede permitir que siga existiendo una Gaza palestina. Y esto es un tema sumamente complejo. Israel necesita que haya un gobierno distinto a un gobierno de Hamás. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona de una sola forma, con el mundo árabe. Por ahí los demócratas norteamericanos, yo sé, quieren que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de Gaza. Los trumpistas dicen no, una coalición liderada por Arabia Saudí. Pero en todo caso, ese mundo en crisis significa gas y significa petróleo caro y necesario. Argentina tiene las dos cosas, entonces hay que industrializarlo. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Al contrario. Un gusto enorme. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Tornillo aquí en el canal de la ciudad. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Bienvenidos al segundo bloque del Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Nuestro invitado es Carlos Maslatón. Carlos, ¿Cómo andás? un gusto. Un Bienvenido. placer. Gracias Un por placer. venir, Carlos. Gracias. Carlos Maslatón es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, analista financiero, referente del pensamiento liberal en la Argentina y fue fundador de la UPAU, la agrupación universitaria de la UCD. Había un amigo en filo, Pablito Burundarena, que era de la UPAU, un gran tipo. Carlos, un placer tenerte. Gracias por la invitación. Te queremos aprovechar, entonces te vamos a preguntar las cosas que no te preguntan en la tele. Porque bueno. muchos de los medios te preguntan por el presidente. Vamos a cambiar el ángulo Vamos. de la entrevista para aprovecharte en toda tu dimensión. ¿Qué está pasando con el Bitcoin hoy día? ¿Y qué importancia tiene no solamente el Bitcoin, sino en general las criptomonedas en las maniobras de lavado de dinero, lavado de activos, etcétera? Hace 2 meses tuvimos el techo histórico del Bitcoin, Sí. 73.700 dólares. Esto, para el que no lo ha seguido en los últimos 15 años, arrancó cuando valía 1 centavo. Tiene periodos bullish y bearish. Tiene grandes subidas durante 1 año y medio, 2 años, después corrige 2 años. Así es como se mueven los mercados en general. En el caso del Bitcoin es muy exagerado. La ventaja que tiene es que es una moneda privada, que está previsto todo el sistema monetario, toda la forma de emisión desde que se creó hasta el final de los tiempos. El total de emisión va a ser 21 millones, ya hay más de 19 millones y medio emitidos, está casi toda la oferta ya concentrada en el mercado, frente a una demanda que por distintas razones psicológicas en estos 15 años fue creciente, hizo que valga de la nada a esto. Esto es fuera del foco de toda la política monetaria de los bancos centrales, del Fondo Monetario, de Bretton Woods del año 46, esta es la realidad. Contra el Bitcoin, en paralelo al Bitcoin, se crearon un montón de monedas y un montón de productos cripto. Son más de 20.000. Y en este sentido pasa lo que pasa con todo lo que es la mega oferta de cosas parecidas a la principal. Aunque no son iguales, no hay mercado para todo. Entonces vos tenés 10, 15 monedas exitosas y otras que no lo son. Otras que surgen un par de semanas y van, no sé, de 2 centavos a 5 dólares y después van a 0. En un mundo donde mayoritariamente juventudes de todos los países han tomado esto como un jueguito. Sale esto, lo compro. Y va en paralelo a la mentalidad del juego online, de los casinos online o de los sistemas de apuestas. Casi todos los que operan este tipo de productos, no Bitcoin estoy hablando, que es lo más serio que hay, los otros lo hacen como un juego más. Todo juego sin fundamento termina siendo esto y después esto. Pero el Bitcoin viene muy bien. La batalla del Bitcoin en el mundo de las monedas, frente a las monedas estatales, ha sido exitoso y para mí está consolidado. Después de varios periodos donde tuvimos ascensos y descensos, el formato de cada uno de esos descensos probó el éxito del producto. Ahora, perdón, ¿no? Porque yo soy de la casta en este punto, ¿no? Realmente soy prehistoria, donde por lo menos antes, cuando uno jugaba un bono, tenías un informe de riesgo país, era algo concreto, aunque fuera palabras que se decían sobre el país, ¿no es cierto?
Pero esto a mí me sorprende, porque directamente, vos lo dijiste en varias ocasiones, dijiste lo psicológico, la mentalidad, el aspecto lúdico. O sea que suben y bajan según las oleadas de la gente que va comprando o va vendiendo. Bueno, en verdad los productos financieros ¿A qué te tradicionales, preguntás? Sí. que son las acciones, los bonos, las monedas de los Totalmente. gobiernos y las mercaderías, todos estos mercados formalizados Sí. se mueven en verdad por los mismos principios. Combinan impulsos con correcciones, impulsos con Totalmente. correcciones, impulsos con una corrección mayor. Se mueven 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Es muy técnico esto. No, pero está muy Pero bien. es así. Lo que pasa es que algunos productos nacen exagerados, nacen con movimientos muy intensos al alza y por lo tanto las bajas son Hay un también rally, de intensas. repente pica. Vos que tenés alguna historia, vos también, Bernstein. ¿Se acuerdan, por ejemplo, finales de los 90? Estamos ya 25 años. ¿Se acuerdan del Nasdaq de Nueva York? Sí, claro. Una época de IPOs, ¿no? Cuando surge Internet, desde mitad de los 90. Volaba. Permanentemente, todas las semanas vos tenías nuevas acciones que El boom de salían a las cotización. Sí, claro. sí, claro. Que después llamó la burbuja.com. No me gusta llamarlo burbuja porque yo creo que esto pasa siempre. Esto no es una anormalidad, es como se mueven los mercados siempre. Es la lógica del mercado. De los miles y miles de empresas que salieron a cotizar, la mayoría están fundidas. Sí. Pero, por ejemplo, Amazon sobrevivió, bueno, Google es un poquito posterior, sobrevivió, las que venían de antes, Cisco. Claro, está bien, porque una burbuja es una mentira. Esto es Microsoft una lógica, sobrevivió. vos decís. Pero el crimen organizado utiliza las criptomonedas para lavado de dinero. Se para puede maniobras? utilizar, pero la descalificación de criptomonedas en función del uso que pueden tener es igual que con las armas de fuego. Vos decís no puede haber armas de fuego porque hay delincuentes. Bueno, tiene que haber porque es parte de la cosa. No descalifica que el crimen organizado puede usar cripto no rastreable frente a la validez que en el mercado ha probado un producto como Bitcoin. ¿Y es rastreable el Bitcoin? ¿Hay trazabilidad? Es parcialmente rastreable. Lo que pasa es que hay dos ámbitos. Está el sistema blockchain anónimo, Sí, que es más difícil de rastrear. Igual hay posibilidad, porque digamos, sabemos cómo se mueven las transacciones en el globo, quizás no quién es el titular, pero sí a través del movimiento se pueden deducir lugares específicos y los expertos pueden identificar hasta personas finales. Pero después vos tenés todo un mundo que es automáticamente rastreable, que es donde vos tenés tu criptomoneda o tu Bitcoin guardado en un exchange, en un mercado. En los Estados Unidos todo está rastreado. Los 4 o 5 millones de Bitcoin que hay en Estados Unidos es lo que yo creo que hay físicamente, entre comillas, físico en Estados Unidos. Se sabe quién es el titular de cada unidad de Bitcoin. Algunos países adoptaron el Bitcoin, El Salvador, por ejemplo. ¿Te parece que es algo razonable para los países que entren en el mundo de las cripto? No tiene ningún sentido. ¿Para qué? El Salvador lo declaró medio de pago legal, o sea, vos podés cancelar una obligación con Bitcoin, como si con dólares lo podés hacer. Y además compró, se estima, 5.000 Bitcoins. Bueno, como una inversión gubernamental, pero no hace falta que los gobiernos adopten Bitcoin. ¿Para qué? Es algo, yo no sé qué utilidad puede tener eso. Sí hubiera sido interesante, por ejemplo, en el año 2012 o 2014, el Estado argentino utilizaba algunos fondos públicos para comprar Bitcoin. Valía en ese momento $200. Claro. Y vos decís, bueno, me compro, no sé, 100.000 Bitcoins, hoy son 400 veces más o 300 veces más. Bueno, pero vos sabés cómo es esto. Es decir, no hay régimen legal que pueda haber tolerado esa compra. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué organismo? ¿El Banco Central? El ANSES podría haberlo hecho. ¿Quién? El ANSES con el Fondo de Garantía, ¿no? No tiene regulación suficiente. Hay problemas legales graves. Ahora, Vos, Tonelli, que sos un hombre relacionado con funciones públicas, vos sabés que en el Estado no hacés lo que vos querés. Vos tenés que seguir parámetros. seguro. No estaba previsto. ahora, Carlos, llegado el punto, ¿no? Vamos, absoluta recesión. Digo, ¿y las provincias no pueden estar tentadas a sacar un patacoin? Yo tengo escrito al respecto. Después pásame. Tengo una Ahí. interpretación constitucional o preconstitucional, por lo cual hay una provincia que podría tener su propia moneda, que es la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso. Por esos años en que estuvo que había Totalmente, dos el Pacto de estados San Lorenzo, San José de argentinos, ¿no? Flores. El estado de Buenos Así es. Aires Así es. y la Confederación Argentina. Es discutible, pero vos sabés que en materia constitucional uno puede proponer algo y después que se lo volteen. No es que es no hay un organismo que dice esto sí, otro que no. Si yo La Corte fuese... lo puede voltear, ¿no? ¿Quién? La Corte Por lo puede supuesto. La Corte, pero tiene que haber una acción específica de alguien. Si viene Kicillof y dice, yo uso el Banco Provincia, lo uso como banco emisor de una moneda propia, no como emisor de un bono, como una moneda. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Qué va a haber una acción Bueno, del el Toto Estado? Caputo.
Pero ¿qué va a haber? A ver, ¿por qué no pensamos cómo sería No, está bien. jurídicamente? ¿Qué va a haber? ¿Una acción Estado Nacional contra Provincia de Buenos Aires para que no emita la moneda? No sé, es más, no sé si Milei haría eso. Capaz que Milei dice, bueno, jódanse y vayan al Que mercado, coticen, ¿no? claro, a ver qué pasa. Me parece que él tendría esa mentalidad. Con las inconstitucionalidades pasan cosas muy raras. Si vos te pones a ver inconstitucionalidad, todo es inconstitucional. Una vez un profesor en la facultad hace 40 años me dijo, Malatón, no joda más con las inconstitucionales, porque si lo ve así todo es inconstitucional. Dice, el aire es inconstitucional, el sol, la luna es inconstitucional, y tiene razón. Carlos, vos tenés una formación jurídica y en algún momento te metiste al mercado financiero. Es raro eso, porque en general son mentalidades... Hay otra divergencia mayor. A ver. Que yo fui político y salí de la política y me dedico al mercado. Generalmente el tipo que está en la política sigue siempre. Es cierto. Aunque sea como asesor en un lugar. Bueno, Yo salí de la política. Hablo de política. Bueno, hablo con mucha libertad porque no tengo ligazón con Claro. los fondos públicos, ¿no? claro. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se te dio? ¿Fue algo natural? Yo te cuento, como yo vengo del liberalismo ideológico de libros, en mis 15, 16 años, tengo como una base formativa, no profesional formal en temas económicos, pero ya a los 22, 23 yo no entendía por qué los mercados se movían como se movían, porque yo no entendía los fundamentos de los movimientos. No seguía la bolsa norteamericana en esa época, la bolsa argentina, estoy hablando principios de los 80. Y un día me puse a estudiar cuál es la relación entre el movimiento y los fundamentos. Llegué a la conclusión que ninguno, que se mueve por otros parámetros muy psicológicos y muy de compras y sobrecompras, y entonces empecé a estudiar los gráficos, encontrando regularidades, y entonces descubrí un mundo que es el mundo financiero, el mundo de la predicción financiera. Pero yo tengo el cerebro dividido en tres, si querés, más o menos. Un tercio es derecho, un tercio es economía y finanzas y un tercio es política. Después junto todo y decido lo que hago. Sale Malatón ahí. ¿Y cómo compatibilizan los tres, Carlos? ¿Se llevan bien? ¿Se pelean? Bueno, en mi sistema de compatibilidad interna, sí. Claro. Exactamente. A mí me sirve eso. Es más, yo tomo, no mis posiciones políticas, pero sí mi entendimiento político parte en realidad por lo financiero. ¿En qué ciclo estamos? Claro. Ahora, Milei, yo creo que tiene un mal plan económico, por ejemplo. Un plan equivocado que lo va a cambiar. Y yo creo que el plan que es muy equivocado está dañando la economía. Pero yo no veo, por ejemplo, una Argentina destruida. No veo, los recuerdos más recientes son 2001, 1980. No veo ni remotamente. Porque yo creo que de fondo Argentina está para arriba. La sociedad está para arriba. Entonces esto lo está favoreciendo. ¿No? Volviendo al anterior. ¿No siento una A mirada veces los países caen tanto para que arriba? no pueden caer más. Y Argentina tiene algunas reservas de fondo, inclusive de carácter cultural y psicológico. Yo te sigo por las redes y venís haciendo consistentemente este argumento, digamos, llamémoslo optimista, hace ya tiempo, incluso en el contexto electoral del año pasado. Explícanos brevemente en qué lo basás. ¿Lo basás en fundamentos económicos, en la idea que la Argentina con la energía, la minería, los recursos humanos? ¿En qué? Yo hago una extrapolación del análisis técnico que hago de los mercados. El análisis técnico prescinde de los fundamentos y se fija en los movimientos y interpreta los movimientos y la psicología que hay detrás de cada movimiento. Entonces yo lo que hice es un ordenamiento de la historia argentina basada en los ciclos del mercado, aunque no coincidan exactamente. Y yo, por ejemplo, considero que el tope de la civilización argentina en el Río de la Plata se dio en el año 1966. Ahí me contradigo con algunas visiones liberales que dicen, no, el problema empezó en el 46, el problema empezó en el 30, Milei dice en 1916, me parece un disparate. Yo creo que en el año 66 tuvimos el tope de Argentina, Ahí fue el cenit. ahí tuvimos una primer caída que yo la ordeno del 66 hasta el 75. Rodrigazo. El Rodrigazo es piso, vos tuviste una caída, Rodrigazo es piso. En el 76 O sea, estás- Fidel Bárcena, Rodríguez. Krieger Bracena es una pequeña recuperación dentro de una caída que empieza, yo te digo hasta la fecha, en la noche de los bastones largos, Ok. julio de 1966, que además se corresponde con ciertas transformaciones culturales de Argentina. Teníamos la mejor universidad del mundo, todo el mundo lo dice, la mejor educación, y viene el gobierno golpista, dice, le pega a los profesores y a los alumnos. Para mí eso es una caída, dura hasta el 75, julio del año 1975, Rodrigazo, y después tenemos una recuperación. Cuando yo digo recuperación acá hay que evitar calificar moralmente esto. La verdad es que los primeros 4 años del proceso
para mal, con malos fundamentos, fueron en alza económica. Absorbieron plata. Tan alza Absorbieron fue plata. que después tuviste la caída de la plata dulce. Claro. Entonces yo cuento, primer movimiento del 66 al 75, una recuperación que no va a máximo, del 75 hasta diciembre del 80, 10 años de baja después, Claro. que abarcan Pérdida. el final del proceso militar Hasta Plan Bonex. y abarca todo Alfonsín entero y abarca los primeros meses de Menem. Y después vos tenés 3 movimientos a la baja. Y después tenés un movimiento que corta todo eso que dura 8 años, que va para arriba, que es la mayor recuperación de Argentina, que no va a máximos el país, pero que va de 1990 a 1998, más o menos hasta junio, julio del año 98. Después tenés un bombazo para abajo que dura 4 años, durísimo, Durísimo. con fundición de La todo, crisis porque además de estuvo mal oportunidad. manejado, te diría de julio del 98 hasta agosto del 2002. Después tenés una recuperación que va desde agosto del 2002 hasta diciembre del 2017. Siempre sin llegar a máximo, o sea, son pequeñas recuperaciones dentro de una caída. Y desde diciembre del 2017, o sea, la mitad del gobierno de Macri, hasta octubre del 2021, tenés la caída final de Argentina. Yo esto no es que lo digo ahora, lo escribí antes de que sucedan los hechos, ¿no? Y la verdad que si vos te pones a fijar desde el último trimestre del año 2021, vos tuviste recuperación económica fuerte, con inflación y con un problema, con varios problemas. Ahora estás teniendo caídas en la economía real, no en la economía financiera. Guarda con ese esto, es el punto. que siempre se adelanta. Así es. Y yo creo que estamos en alza. Y creo que esta alza que estamos viviendo es definitiva. Ahora es interesante porque no tenés ni la plana de los países pobres, ni la decadencia, ¿no?, absoluta y continua, sino que tenés ciclos que marcan un ciclo decadente, ¿no? Eso es la Pero son teoría de los ciclos, que yo uso ciertos elementos muy de finanzas puras para ordenar la historia. Yo estoy conforme con esta interpretación. Por supuesto que siempre que yo hablo esto va a ser rechazado. Normalmente el analista técnico cuando habla tiene que ser contradecido con los demás. Vos que sos un hombre de la opinión pública, claramente, ¿no? ¿Sabés que la economía funciona a la inversa de la política? Vos cuanto más rechazo tengas de las opiniones, probablemente estés más acertado. La política pasa por juntar votos, la economía pasa por ver cuántos Pasa por votos en contra reconsiderar. tenés. Con lo cual hay que bancarse uno, poder muy hablar, interesante. y yo hablo si me lo preguntan. Esto simplemente porque me lo han preguntado ustedes. Pero es muy interesante. Carlos, ¿no? tenés un tercio político, ¿no? Hablemos del tercio político. ¿Cómo, siendo un hombre que viene del liberalismo, que te reivindicas todavía liberal, qué ves hoy, qué sentís cuando aparece un presidente, que, bueno, aparte lo conoces mucho, presidente, qué sentís cuando ves al liberalismo, entre comillas, de moda? Como ocurrió cuando vos entraste en la facultad con Pablo, ¿no? Sí. Bueno, siento que es muy importante el tema de la opinión pública, sumamente valioso. La juventud liberal del 80%, del 70%, nunca fue posible de imaginar. Yo 30, 40 sí, pero esto es único. Claro. Ahora, el tema es que esto es políticamente hay que aprovecharlo bien, ¿no? Si falla Milei aún con este primer plan, que yo creo que está fallando, bueno, es un problema. Se va a degradar ¿Por qué está fallando? porque eligió no aplicar una política liberal. Yo voy digamos, contra la propaganda que él hace cuando va al exterior y todo, yo digo que está aplicando algo que le va a fallar. Él está controlando las principales variables de la economía, las tiene controladas como si fuera un gobierno intervencionista y socialista. Las 3 cosas más importantes de la macro son el tipo de cambio, la tasa de interés y la deuda. Esos tres elementos es muy negativo como los está manejando. Y por eso lo trajo a Caputo, que está haciendo el experimento con Macri agravado, más exagerado, ¿no? Y ¿sabés qué otra cosa grave veo? Que el debate público ha pasado por la ley ómnibus, por el DNU, por la ley bases, y ninguno de estos 3 elementos que yo te digo, deuda, tasa de interés y tipo de cambio, están en esas normas. Con lo cual se está desviando la atención. Si yo fuese parlamentario, no te digo que le votaría en contra a Milei, pero por lo menos diría, guarda que acá estamos votando una cosa que no es la más esencial. Corrijan lo otro y hablamos. Es más, si yo estuviese en un bloque como Pichetto, fuese Pichetto, yo le diría, mire, escúcheme, yo te voto todo esto. Un par de cambios te lo hago, pero me cambiás la política económica de fondo. Nadie lo hizo, no creo que lo puedan entender, y bueno, es mi opinión. Carlos, ¿y esto hasta cuándo pensás que dura esta etapa primera de experimento
libertario intervencionista, digamos, ¿no? Mira, Porque es que justamente esa es la gran esa es la gran contradicción. contradicción, ¿no es cierto? El tema es cuánto la gente soporta la recesión. Vos seguramente lo tenés medido, Así pero es. yo te digo, para mí la recesión tiene una tolerancia de 8 meses. La recesión es cuando vos sentís que vendés menos, que no podés comprar, desocupación, señales como de destrucción. El 2001, si vos te pones a pensar, la crisis fue 98-2002, pero empieza fuerte, tipo abril, mayo del totalmente. año 2001. Totalmente. Esa etapa recesiva, la tolerancia social son pocos meses. Cuando se fue López Murphy, ahí se planchó. Ahí está, todo. ahí está. Entonces yo creo que estamos cerca de eso. De más está decirlo que por lo que yo te digo, como veo a Argentina bullish de fondo, o sea, alcista, no creo en el juicio político, que fracase No, Milei, ni estamos nada hablando de de eso, otra ¿no? cosa. Eso queda claro. Tiene capacidad de corrección. Es bueno hablar con ustedes porque ustedes están entendiendo que yo estoy analizando. Vos sabés que normalmente si yo digo estas cosas creen que estoy operando, ¿viste? no, Ese es el no, problema. Carlos, está muy Bueno, pero ideologizado ustedes y son personas de un gran moralizante nivel, la pero universidad. no, No es muchas nivel. veces esto dice, ¿qué está diciendo este Es tipo? una Bueno, cuestión es lo que simplemente de está... sensatez, ¿no es cierto? Porque inclusive cuando vos ves cómo se analizan las cosas, el paro, qué sé yo, ¿viste? O son demonios o son ángeles. Y esta cuestión se trata de analizar y ver, digamos, simplemente. ¿Qué tema el paro, no? No, ¿Sirven para algo hoy en día los paros? No. El sindicalismo en el siglo XXI de tercera década. No, No es lo lo que pasa es que mismo no que tienen cuando hicieron la instrumento. película de los sindicalistas, los compañeros, es otra historia. Y bueno, Claro, nos quedaron muchos temas para discutir, así que nos encantaría tenerte pronto otra vez aquí. por favor. Gracias Un por placer hablar con acompañarnos. ustedes y Súper mucho placer. más en estos términos. Mucho Muchas placer. gracias. Gracias, Carlos. No se vayan, esto es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luis, tuvimos esta semana una medida de fuerza relevante con un alto grado de acatamiento y ahí surgen las típicas preguntas en estos casos, ¿de qué sirven? ¿Alguna vez una medida de fuerza de estas características modificó la política pública? ¿Quién capitaliza en todo caso políticamente esto? Mira, en teoría de juegos, el juego típico para modelizar, como se dice, Sí. estas cuestiones, es el bloqueado. ¿En qué sentido? Bueno, trayendo de la historia el bloqueo que Estados Unidos le impone a Cuba, donde gana tanto Estados Unidos, ¿no? Señalando, estos son los hijos de Moscú, como también gana Castro, diciendo, no tenemos más remedio que estar con Moscú porque nos ataca el imperio americano, ¿no? Me parece que esto es simplemente para broquelar, ¿no es cierto?, lo que ya está broquelado. Fue una demostración de fuerza que creo que intentó también subirse a lo que fue algo más popular, quizás, y algo que repercutió más fuerte en la opinión pública, que fue la marcha Claro. por la educación pública, ¿no es cierto? Pero esto quedó mucho más, te diría, politizado, ¿no es cierto?, y sectorizado que aquello, ¿no es cierto? ¿Sabes, Luisito? Hablaba con un funcionario del gobierno que me decía, estuvimos con muchachos de la CGT, había como cierto acuerdo de que los temas que dejábamos en la reforma, la famosa ley bases, bueno, no aplaudían, me decía, pero había como cierta coincidencia básica y de pronto salen de la reunión del día siguiente en un confederal de la CGT, nos meten en el paro, era como que les sorprendió, ¿no? Bueno, viste que los grupos a veces no tienen esta dinámica interna donde por afuera cada uno acuerde y después, viste, juegan dentro a ver quién es más guapo, ¿no? La dinámica de el rey está desnudo pero nadie lo dice, entonces al final dice el rey está muy bien vestido, ¿no? Me parece que hubo una dinámica ahí de grupos y por el otro lado, Sergio, esta cuestión de la marea, si querés, por la educación pública, que se pensó que también era una marcha opositora, cuando Sí, en realidad tal fue, cual, no fue. le pusieron una medida específica. Tal cual. Una medida específica. Ahora, Rukauf nos dijo algo, Luis, que a mí me dejó pensando, en esta idea de que en los 80, frente a Alfonsín, la renovación todavía no había logrado identificar un líder, eso ocurrió a partir del 88 con la interna del PJ, y Ubaldini ocupó ese espacio, ¿no? ¿Vos ves que ahora la CGT tiene chance de convertirse en esta especie de mascarón como para que allí el PJ pueda, y otra fuerza, ¿no?, desgastar al presidente esperando que surja alguna figura que pueda capitalizarlo políticamente? Pareciera que no, ¿no? Este es el reino de la opinión pública que es el tuyo. La corporación sindical no tiene el prestigio de otrora, ni mucho menos. Ni tampoco me parece que haya algo estructurado ahí, ¿no? Antes era la columna vertebral. Sí. Hoy me parece que eso, digamos,
es más bien un animal invertebrado, ¿no? Digo, entonces, la oposición me parece que va a ser política. Va a ser política y en un punto está si Milei tiene éxito, ¿no? Porque ahí Rucao nos hablaba de los gobernadores, ¿no?, que apoyaban. Y la verdad que sí, Milei tiene éxito, los gobernadores radicales que apoyan, ¿no es cierto?, se van a desdibujar como radicales, Claro. ¿no es cierto? O sea, si Milei tiene éxito, el radicalismo va a tener que tomar una decisión, casi te diría estar en la oposición. ¿Por qué? Porque si está debajo del mileísmo desaparece como radicalismo. Si está en la oposición va a tener que cuidarse mucho, ¿no es cierto?, de no ser interpretado como algo más allá, como el kirchnerismo. Es un sistema que me parece va a tener 3 patas. Vamos, Luisito, ahora al momento que yo espero toda la semana, vamos a otorgar el famoso premio Tornillo. Muy bien. Luis, esta semana el Tornillo Dorado es para el señor Elon Musk, Muy bien. que recomendó invertir en la Argentina. Sí. La verdad que lo necesitamos, Totalmente, lo por merecemos. favor. You first, sir, le podríamos decir. No, ponela ahí, pero bueno, lo ha dicho, hay que escucharlo, ¿eh? Poniendo esta balaganza, ¿no? Esta Hay que poner la plata después de las palabras. Elon, Muy bien. acá tenés tu tornillo. Muy bien. Que lo puede venir a buscar acá, ¿no? Acá estamos Por esperándolo, supuesto, esperamos, en y cualquier que traiga un momento. Tesla también para probarlo, ¿no es cierto? Y acá tenemos el tornillo plateado o de acero. Ah. Yo se lo voy a poner al Senado, porque es una discusión que se está sobrellevando sin atender a las presiones, porque es una ley muy importante y que hay que analizarla, que se hizo rápido, que tiene errores, Sí, como todo. ¿no es cierto?, que tiene errores gramaticales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, más allá de las urgencias que da muchas veces el marketing político, es una ley del gobierno para ser gobierno, para gobernar y para cambiar muchas cosas. Así que el tornillo para la gente que se lo está tomando en serio. Cámara revisora, hay que revisar. Así es. Y después llegará el diputado y veremos qué tornillo le metemos. Claro. Y finalmente tenemos el tornillo oxidado. Ajá, y... Yo tengo buena imagen, sé que es un tipo honesto, me cae bien el pollo sobrero, pero se fue al pasto cuando pidió un paro por 36 horas. Digo, Sí, pollo. ya era un tornillo, ya era un bulón de esos de ferrocarril, era. Pollo. 36 horas. Hay too much, otras ideas, too ¿no?, much. para poner. Claro. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Que tengan muy buenas noches y muy buena semana. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.